Hola, buenas tardes amigos de YouTube. Les agradezco que estén conmigo hoy esta mañana, tarde, noche, para seguir comentando los grandes temas de gran relevancia y gran conocimiento que es para todos nosotros. Hoy en este día vamos a tratar un tema muy importante, el cual yo le he nominado ¿qué trajeron los españoles al Valle del Anáhuac o a México? México ha sido invadido y ha sido molestado siempre a través del tiempo, y porque siempre se ha considerado como un país pacifista, un país de un buen pensar y un buen sentir, y mucha gente ha abusado de todo esto. Pero hoy en esta tarde voy a hablar contigo acerca de lo que son los españoles y qué es lo que trajeron al Valle del Anáhuac. Bien, este tema para mí me es de gran importancia porque siento una relevancia que la gente debe de saber, que debe de entender qué es realmente lo que ha pasado pues con todos nosotros aún hasta nuestros días. De hecho, voy a empezar por el idioma que hablamos el día de hoy. Nos dice mucha gente que es español, pero déjame decirte que ni siquiera tenemos el acento para decir, como un ejemplo, redías venangio, ¿no? O sea, no tenemos ni la palabra de vos decir o vos querer con vosotros. O sea, así no nos expresamos. No somos nosotros quienes conformamos ese idioma. Lo que hoy nosotros hablamos es un dialecto deformado, un castellano deformado que ya se le dice caliche. Entendamos que es un dialecto. Idioma es lo que nace de raíz. Nosotros no teníamos ese conocimiento de este dialecto que hoy estamos hablando. Y a nuestras amadas lenguas que se hablaban y se expresaban en el Valle del Anáhuac o en México, eran 32 lenguas, las cuales tenían conocimiento todos mis hermanos autóctonos, mal llamados indios. Todos ellos prevalecían sus lenguas, pero la que más prevalecía en el Valle del Anáhuac era la lengua náhuatl, 100% pronunciable, entendible y hoy en la actualidad legible. Te puedo decir de tal manera que fue algo bien drástico el decir pues que hablamos español y que lo que es la lengua náhuatl era un dialecto. La gente, a través de tener ese contacto hoy en estudios, digámoslo así, pues nos hemos percatado que realmente es un engaño, es una mentira en decir que se habla un dialecto. Te vuelvo a repetir, idioma es lo que nace de raíz y lo que se entiende desde un principio. Nosotros no somos ni siquiera indios como para que nos digan indios. Indio en latín y en hebreo significa in de sin, Dios de Dios, quiere decir sin Dios. Y a nosotros nos decían indios, cuando a veces nos decían que éramos politeístas y que adorábamos muchos dioses. No es así la historia. La historia la vinieron a confundir aquellos con los que tuvieron esa roce social o esas circunstancias de vivir con los españoles. Fueron los que cambiaron la historia, la forma y la esencia que no nos han quitado, pero trataron de confundir para quitar esa esencia que había realmente en el Valle del Anáhuac. ¿Qué es lo que nos trajeron los españoles? Dice que el idioma es una mentira. Jamás, de los jamases nos han traído un idioma 100% puro y palpable. Tal hecho es así que ellos le trajeron los árabes hasta la numeración, ¿no? Y la numeración romana y varias formas de vivir, porque ellos no tenían un idioma propio. Tuvieron que argumentar muchas cosas. Hay que estudiar para entender lo que yo te estoy diciendo, que es una realidad absoluta, para podernos dar cuenta de todas las cosas y las formas como se han movido hasta nuestros tiempos. No podemos decir que ellos nos han traído gran cosa. Había gente en la política y gente contemporánea que decían, hasta las televisoras, rescatemos nuestro idioma. Y muchos de nosotros, autóctonos o nativos de México o mexicas, pensábamos que íbamos a volver a hablar la lengua náhuatl y nos maravillamos y nos dio un gusto tremendo saber que lo íbamos a hacer. Pero aún recuerdo a ese periodista que se llamaba Jacobo Zabludowski, que decía, defendamos nuestro idioma de nuestra madre patria.
Discúlpeme, pero mi madre es mi madre Tonantzin, mi madre tierra se llama México y soy nativo de aquí y orgullosamente mexica. O sea, como para decir que mi madre patria, mi patria es México, mis respetos para mi país y mi amor para él mismo. Entonces, cuando él decía, Jacobo Zabludovsky, rescatemos nuestro idioma, él creía o pensaba que íbamos a hablar ya lo correcto en este dialecto que estamos hablando hoy. De hecho, se jactan muchos de tener estudios, pero realmente no saben la incongruencia que tienen al hablar. Y te voy a hacer un ejemplo así un poquitín acerca de que aún en la actualidad, leyendo nuestros códices de nuestros abuelos antiguos y todas las formas que se vivieron, se atreven todavía aún a decir que son emperadores. Aquí no había emperadores, aquí había tlatoanis, dadores de palabra. Se atreven a decir que habían sacerdotes, se atreven a decir que había genocidios, que habían muchas formas mal formadas en el Valle del Anáhuac. O sea, todas estas cosas realmente son manipuladas por gente que se cree sabionda, o sea, que cree entender todas las formas radicales de vida, pero a su conveniencia. De hecho, hay algunos comentaristas todavía y narradores que todavía se dan ese de decir el rey Moctezuma. Perdón, pero no era un rey. Moctezuma era un tlatoani, un dador de palabra, un consejero espiritual, físico y mental que podía llevar a cabo una práctica, hagamos de cuenta como un presidente, que él daba los informes de lo que se vivía en el Valle del Anáhuac para que la gente estuviera enterada de qué es lo que se movía y lo que se tenía que hacer. Entonces, realmente nunca comprendieron estas formas de identidad de nuestros abuelos o nuestros ancestros. Asimismo te puedo decir, ¿qué más nos trajeron? Que nos trajeron ¿qué? El idioma, pues ya no, que vinieron a colonizar, que nos trajeron piedras para poder hacer estructuras y todas las formas para construir edificios. Pues déjame decirte que aquí ya habían edificios. Ellos decían vamos a colonizar, pero colonizar se le llama a un lugar donde está deshabitado, en donde puedes hacer estructuras, vamos a llamarlas inmobiliarias, hoy con esa expresión te lo digo, para poder hacer cimientos estructurales para que el ser humano pueda habitarlos. El Valle del Anáhuac o la México Tenochtitlan ya tenía sus construcciones. Entonces, nomás date una idea de todas las formas como han sido transgiversadas a través del tiempo. Así de mal manera, pues todas las invasiones que se vivieron y se sufrieron, se padecieron en su tiempo, no se han podido cambiar por falta de ¿qué? Por falta de criterio, por falta de conocimiento, por falta de interés de saber realmente la realidad de las cosas, cómo es que sucedieron. ¿Qué más nos trajeron los españoles? Nos trajeron la chinche, la pulga, la liendre, el piojo, la rata, hasta enfermedades venéreas trajeron a este amado México. Tanto así te puedo decir, entre ellas de esas enfermedades, la gonorrea, el sífilis, el chancros, todas esas cosas, porque ellos eran unas personas que no les gustaba el aseo personal. Aquí la gente en el Valle del Anáhuac se bañaba a diario. Hay un ejemplo que el güey Tlatoani Moctezuma se bañaba 2 veces al día, y Hernán Cortés le daba miedo acercarse al jefe porque pensaba que podía enfermarse, y Moctezuma se acercaba con los popexcómil. Popexcómil es un sahumador en donde se agrega el carbón con ocotito para prender el fuego y se le pone un poquito de copal para poder dar un aroma diferente y tratar de limpiar a la gente, porque a ellos se les decía de igual manera en lengua náhuatl teules, que significa apestoso o hediondo en su defecto. Entonces, pues era algo desagradable que los abuelos tenían que convivir con ellos. Es donde se dieron cuenta, pues este no es Quetzalcóatl, ¿no? De hecho, si recuerdas una historia algo así, a Pedro de Alvarado hasta se le puso Tonatio, porque era pues güero y su cabello rubio como el sol, pero realmente no tenía nada que ver con esto, sino simple y sencillamente le daban esos nombres para poder, vamos a decir, discernir quién era quién
o quién era tal personaje como una identidad, para que me entiendas, amigo de YouTube. Mira, yo te voy a decir otro informe también, cuando traen de igual manera el sarampión, como la enfermedad más mortífera que cayó en el Valle del Anáhuac, porque ante esta enfermedad muchos, pero muchos autóctonos, muchos mexicas, niños, jóvenes y adultos sucumbieron ante esta enfermedad. De hecho, cuando el jefe Cuitlahua está defendiendo pues la parte de la Gran Tenochtitlán, vamos a hablar del día de la noche de la victoria para el pueblo del Anáhuac, pues él enferma y al siguiente día pues cae derrotado por la enfermedad, pero no por el miedo ni por la manipulación de Hernán Cortés o Pedro de Alvarado y Gavilla, sino simple y sencillamente por la enfermedad, porque no había una cura para esa enfermedad aquí en este valle y no se conocía pues esa misma forma tan terrorífica que trajeron los españoles aquí. Vamos a darnos esa idea de todas las malformaciones que dieron a través de tanto tiempo. Entre ellas te puedo mencionar de igual manera que plasmaron muchas calles con nombres de ellos, que a la fecha todavía siguen pues manifestándose en lo que es el centro de la Ciudad de México. Tenemos como principal pues la calle de Isabel la Católica como un ejemplo, ¿no? La calle de Pedro de Alvarado o Puente de Alvarado. Tenemos Villa de Cortés. Es como darle un homenaje a aquellos que vinieron a invadir, porque no fue conquista lo que hicieron. Una conquista es llegar a amar, querer y respetar. Eso es una conquista. Una invasión es hurtar, matar y asesinar en su defecto a toda la gente que te estorbe. Eso es parte de una enfermedad física, mental, espiritual, la cual se hace a través del orgullo, la soberbia, la prepotencia, para poder llevar a cabo todos tus planes que están en tu mente. O sea, si nos vamos a dar una idea de todo esto, aquí en México se le ha puesto nombres asesinos, ¿no? Hay un monumento igual a Cristóbal Colón, dicen la glorieta de Colón, ¿no? Y más adelante pues ya vemos que está Quetzalcóatl y que está de igual manera pues Silhuicamina, está Cuitlahua, está Cuauhtémoc, pero las principales pues lo llaman los españoles para identificar pues sus formas de vivir, pues como el ejemplo que te estoy diciendo, ¿no? Cristóbal Colón, la glorieta de Colón. ¿Por qué hicieron todas estas estatuas, estos monumentos a estos asesinos que vinieron a invadir el territorio del Valle del Anáhuac? Como un ejemplo, muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero te voy a poner este ejemplo. Es como si en Vietnam, cuando lanzan la bomba de Hiroshima y Nagasaki, hoy en la actualidad le hicieran un monumento a Truman, ¿no? Nadie estaría de acuerdo, porque sería hacerle un monumento a un asesino. Otro ejemplo que te puedo poner, que en Estados Unidos le hagan un monumento a Adolfo Hitler. Así, bien sencillo. Entonces nosotros aquí sí tenemos que aguantar todas las injusticias de la gente que viene a transquiversar nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir, nuestras formas de ser. Amigos, tendremos que aprender a vivir de diferente manera, porque todas estas formas que nos trajeron nos han destruido a través de tanto tiempo. Las plagas no nos las vamos a quitar ya de encima, pero vamos a quitarnos de encima lo que realmente nos estorba. ¿Qué nos estorba? La mala información de nuestra historia. Hagamos nuestra historia y levantémonos nuevamente, como dijo el jefe Cuauhtémoc, para que nuestro sol sea reluciente, para que nuestro sol vuelva a brillar. Hablemos con conciencia y con prudencia, mucho amor, cariño y respeto. Eso es una forma de vivir filosófica, aplicable a toda la vida que la quiera compartir. Amigos de YouTube, yo les doy muchas gracias en esta mañana, tarde y noche por seguir conmigo.
Ya habrá temas de gran relevancia para poder hablar acerca también de mis hermanos los apaches de allá de Estados Unidos y darte una información breve y concisa de hasta dónde estaban nuestras tierras en el Valle del Anáhuac. Muchas gracias y hasta la próxima.